Buenos días, mi nombre es Anita Saltos, del nivel sexto A, sección diurna, materia Derecho Mercantil. Docente, el abogado Ignacio Falcones, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, carrera de Derecho. El tema a exponer, el cheque. El cheque. Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta, por ejemplo, el titular, extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. ¿Cómo hacer un cheque? Hay varias cosas importantes que debes considerar al hacer un cheque. Sin uno de estos elementos, el cheque no será válido. La siguiente lista muestra qué y cómo se debe incluir al hacer un cheque. Fecha. La fecha en que haces el cheque y que es la válida para cobrarlo. Pagadero a la orden. Del nombre de la persona o empresa a quien vas a entregar el cheque. El monto del cheque en cifras. Monto del cheque en cifras, por ejemplo, $300,000. El monto del cheque escrito en palabras debe ser el mismo que aparece en cifras, por ejemplo, 300,000. La firma, tienes que firmar el cheque para autorizar al banco a pagárselo a la persona o a la empresa que lo presenta, que es quien tiene el derecho a hacerlo, es decir, el acreedor. Características. Literalidad. Significa que vale única y exclusivamente por lo que se plasme en el cheque de manera específica. Valor que se, es decir, que tiene valor por sí mismo en el documento como el titular, el valor que es. Esto significa, por ejemplo, que al cobrarse en un banco, el poseedor, siempre y cuando el cheque cuente con endoso, no tiene que dar explicación al banco de por qué lo está cobrando. Ya. A la vista. Los cheques son siempre a la vista, es decir, que no tienen fecha de cuándo deben ser pagados. La fecha que se plasma en el cheque solo cumple la función de dejar constancia de cuándo el emisor tiene la intención de que este cheque deba cobrarse. No obstante, el banco está obligado a hacer efectivo un cheque el día en que se presenta al cobro, sin importar que la fecha que aparezca plasmada en este aún no haya llegado. Otras características. Otras características del cheque como titular valor es que la ley le da una calidad tal que un juicio para ser efectivo. Un cheque se desarrolla en plazos más cortos. Esto jurídicamente se conoce como que los títulos valores tienen fuerza ejecutiva. La seguridad. Los cheques pueden tener inscripciones o tintas de seguridad para verificación y así aumentar la prevención de fraudes. Tipos de cheques. Cheque al portador. Si no se tachan las palabras impresas al portador ni a la orden de este, puede ser cobrado por cualquier persona que lo presente a cobro. Cheque a la orden. Cuando se tachan las palabras al portador, el documento solo puede ser cobrado por la persona cuyo nombre aparece escrito a continuación de las palabras páguese a la orden de. No obstante, este tipo de documento puede entregarlo en pago a otra persona, para lo cual debe endosario. Escribir su firma en el dorso del cheque. En este caso, cualquier persona puede cobrarlo como si fuera al portador. Cheque nominativo. Si al momento en que se llena se tachan las palabras impresas a la orden de y a portador, el cheque será nominativo y solo podrá pagarse al beneficiario indicado en el documento. Cheque cruzado. Si se desea que el documento no sea cobrado en efectivo en la caja del banco, sino que el monto sea depositado en otra cuenta corriente, se trazan en el documento dos líneas paralelas en forma transversal. El cheque certificado. El librador exige al librado que lo certifique, haciendo constar que tiene en su poder fondos suficientes para cubrir el cheque. Se realiza con palabras como acepto, visto o bueno, escritas por el librado. Cheque de caja. Es un cheque expedido por una institución de créditos a sus propias dependencias. Representa una garantía y no suele tener fecha de caducidad.
En la práctica funciona como dinero líquido, ya que el valor se retira de la cuenta del pagador en la fecha de expedición, el lugar de la de cobro, y el librador es el director de la oficina bancaria. Cheque para abono en cuenta. Insertando la cláusula para abono en cuenta, produce la consecuencia de que no puede ser cobrado en efectivo, sino que deberá ser abonado en la cuenta del portador. Cheques de viajero. Son los expedidos por instituciones de crédito a su propio cargo y son pagaderos por otro de sus establecimientos dentro del país o en el extranjero. Se suelen llamar cheques, conforme su forma en inglés. Cheque de pago diferido. Es una orden de pago que se libra contra un banco, en el cual el librador a la fecha de representación estipulada en el cheque debe tener fondos suficientes depositados a su orden en la cuenta corriente bancaria.